Bueno, pero si esto es en campo de la sociedad del conocimiento, y si quieren después en las preguntas puedo dar respuestas sobre cuáles creo yo que son algunas de las dificultades en el campo de la educación y algunas de las respuestas en el campo de la educación. Quisiera ir al segundo plano, que es que estamos viviendo no solamente este paso a la sociedad del conocimiento como una de las características de la nueva sociedad mundial, sino también pasando de lo que uno podría denominar el capitalismo industrial tradicional al capitalismo globalizado. Sobre esto les recomiendo mucho leer a Roberto Castel en La metamorfosis de la cuestión social, o trabajo de Daniel Bell y los desarrollos locales. También les voy a recomendar algunos de esos tipos de lectura, inclusive algunas conferencias que en la Universidad de El Salvador dio. No es Manuel Castel, que es el de Barcelona, sino el francés, que estuvo acá en El Salvador, y algunas de sus conferencias sobre las características de esta transición, sobre las cuales yo quisiera con él básicamente plantear que pasamos de una sociedad industrial con conflicto creativo y con regulación, de un capitalismo con regulación a un capitalismo brutalmente competitivo, por momentos salvajes, y caído en nombre de la movilidad destruyendo las regulaciones. Y no estoy hablando de las regulaciones que limitan la creatividad personal, la creatividad empresaria, sino de las regulaciones que de alguna manera le permitieron al capitalismo social de la Europa occidental, básicamente, triunfar finalmente en 1989 contra el modelo del comunismo. Porque si este capitalismo hubiera sido a mediados del siglo XX, como parecía que iba a ser el capitalismo industrial en sus orígenes en el siglo XIX, no sé cómo hubiera terminado esta historia. Porque fueron las luchas sociales y el crecimiento de la conciencia social lo que fue poniendo a través de estas regulaciones concertadas a niveles de los estados-naciones y concertadas internacionalmente, los que fueron poniendo, como decía Juan Perón allá por el 45, el equilibrio entre el capital y el trabajo. Las que fueron permitiendo una ciudadanía no solamente política, sino también una ciudadanía social, a través de un trabajo para la gran mayoría relativamente estable, complementado por las políticas de protección social, desde la jubilación hasta la educación y la salud. Las políticas de securitización, de segurización de los sectores más débiles de la sociedad. O sea, hubo como una convergencia. El capitalismo demostrando su tremenda capacidad para hacer crecer las fuerzas productivas y la economía. Pero al mismo tiempo las luchas sociales y el dinamismo que tuvieron esas democracias de permitirse, y eso fue la que los permitió salvarse de una profundísima contradicción, permitirse dignidad, estabilidad en el salario junto con políticas de protección social. Hoy lo que hemos estado viviendo de mano de algunas ideas que se hicieron muy fuertes en los 90 ha sido un proceso de inestabilidad y de desprotección. Por lo tanto, la pregunta que uno tendría que hacer frente a esta casi tercera etapa histórica del capitalismo: la primera fue el capitalismo mercantilista, la segunda fue el capitalismo industrial, la tercera es este capitalismo globalizado en la era del conocimiento. Si es posible, de nuevo, un reformismo social del capitalismo globalizado. Porque la verdad es que no hubo una revolución total frente a la demanda social que los sectores desprotegidos comenzaron a generar en la segunda mitad del siglo XIX y de todo lo largo del siglo XX. Sino que hubo un profundo reformismo que permitió aprovechar lo bueno de las fuerzas de las libertades liberales que construyeron las nuevas democracias y las fuerzas del capitalismo, de las fuerzas productivas, de la creatividad, equilibradas por esta institucionalidad. Vuelvo a lo primero de tus palabras. ¿Cómo se articuló la política con las fuerzas productivas para construir un reformismo social de la revolución industrial que llevaron a las mejores condiciones de vida a la humanidad en una parte significativa de la sociedad? Y cuidado que cuando hoy nos ponemos pesimistas, no nos recordamos lo que era en aquel momento. Acuérdense la revolución de destrucción de las máquinas.
Porque en un primer momento la máquina parecía que iba a condenar a inmensas mayorías a la marginación total. Porque lo que antes hacía una familia o 5 familias lo podía hacer una persona con las máquinas. Y si hubiera sido una lógica absolutamente económica que no articulara la producción como hecho humano con los hechos sociales y con la política como hecho superior de la gestación de instituciones, posiblemente hubiéramos sido una catástrofe social. Imagínense, sociedades de 1 millón de personas donde con 50.000 se pudiera producir y los otros 950.000 como un ejército de reserva y sin las mismas condiciones de vida. Pero imagínense al mismo tiempo si hubiera habido solamente una visión productiva, institucional y hubiera ido acompañada al mismo tiempo de una protección social para articular con el proceso de transformación económica. Entonces creo que este aprendizaje de cómo se pudo domesticar, sin anular las fuerzas creativas de la sociedad industrial para construir una sociedad que en una gran parte del mundo fue la más justa y equilibrada de la historia de la humanidad, es lo mismo que nos debemos preguntar hoy. Porque lo que no podemos hacer es como los dibujos animados. Veo que va el dibujo animado, se le acabó el edificio y queda en el aire y vuelve caminando para atrás. Esto en la humanidad no funciona. Acá hay que navegar la historia. Acá hay que domar los cambios de la humanidad, los cambios tecnológicos, los cambios de conciencia. Y para esto es que debe estar el pensamiento intelectual, el pensamiento político y la acción institucional de la política para construir instituciones en el marco de la sociedad del conocimiento y en el marco de este capitalismo globalizado que impidan la destrucción de las culturas de las comunidades y de las personas. Y esto tiene una fuerte demanda, este tema de la sociedad del conocimiento y la velocidad permanente de lo que sería el paradigma de conocimiento que cambia cada 6 o cada 10 años, más esta mayor flexibilidad que supone todo este nuevo proceso productivo que parecería ser que va haciendo perder sentido de comunidad, porque inclusive hay gente que antes la gente se unía en el trabajo y quizás a través de toda una vida. Ahora con las nuevas redes de producción, la gente se conecta en alguna actividad en un momento dado y al día siguiente o al mes siguiente o al año siguiente se puede desconectar y se vuelve a reconectar con otro sector de la comunidad para iniciar otra tarea productiva. ¿Cuánta gente además trabaja hoy con las nuevas tecnologías digitales de su propio domicilio? Entonces hay como una pérdida del sentido colectivo.